Muy buenos días a todas y todos a este espacio de charla. Bienvenida Karen, ¿cómo estás? Gracias, buen día. A todos los que nos están viendo detrás de pantallas, un buen día, buenas tardes, buenas noches. Karen, si quieres cuéntale a las personas quién eres tú. Bueno, buenos días, Karen Ballén, profesional social desde hace más de 15 años. He estado trabajando en diferentes proyectos relacionados con soluciones energéticas, transmisión de energía. Mi experiencia se ha centrado principalmente en gestión social para este tipo de proyectos, evaluación de impacto social y procesos de relacionamiento en territorios rurales en diferentes departamentos del país. Qué chévere, Karen. Eh, Normalmente USAIN, con la experiencia que ha tenido en la estructuración de proyectos, casi 5.000 megas en temas de energías renovables, casi 8.000 usuarios a los cuales ha impactado. Cuando hablamos de los proyectos de energía, normalmente pensamos, o siempre lo que primero imaginamos es el componente técnico, miramos el componente financiero, Ujú, miramos el tema del diseño, temas ambientales que son muy importantes, pero a veces dejamos a un lado el tema social, que es ujú, fundamental, ¿cierto? así es. Entonces, quisiera preguntarte, ¿y qué papel juega en este caso todo el componente social dentro de esta estructuración de estos proyectos? ¿Por qué es tan importante y no dejarla a un lado? Bueno, esa es una buena pregunta, Oscar, porque a veces o generalmente las empresas hacen mucho énfasis, como dices tú, en el diseño técnico, en lo que sea más eficiente en términos económicos. Por ejemplo, eh, digamos que en segunda medida se fijan en los temas ambientales y a veces por allá como un accesorio está el tema social. Sin embargo, la experiencia pues nos ha dicho que el tema social, el relacionamiento comunitario viene siendo uno de los pilares para la efectividad, para el éxito de este tipo de proyectos, con lo técnico, con lo ambiental y con lo social. Es como un triángulo en el que se sustentan estos proyectos y que si los tres vértices están fuertes, están bien abordados, pues la probabilidad de éxito de los proyectos pues es mayor, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante además? Porque a veces los proyectos se diseñan desde el escritorio y desde las suposiciones o información secundaria que exista de las diferentes comunidades a donde se quiere llegar. Sin embargo, cuando llegamos a territorio ya con un diseño predeterminado, muchas veces nos damos cuenta que el diseño no aplica a las condiciones, por un lado, ambientales y a las condiciones sociales del territorio, que está muy de la mano con el tema ambiental. Entonces, y por otro lado, las comunidades pueden sentir que sea una imposición, ¿cierto?, de las empresas eh, hacia ellos. Entonces, cuando la empresa llega de manera temprana a la zona, involucra a la comunidad en el diseño, tal como lo hemos hecho con algunas experiencias con USAN. Nos damos cuenta, por ejemplo, temas de transporte, qué tan lejos está, cuál es la manera más efectiva de llevar los materiales, qué materiales. Todo eso impacta en el diseño y la gente misma que te da esa información, que te enseña que se puede aprovechar, digamos, del territorio, de los conocimientos que ellos tienen. Entonces, hace un aporte fundamental al proyecto y además hace que la gente sienta el proyecto más como algo propio. Entonces, por eso es tan importante el componente social en este tipo de A proyectos. mí me parece muy interesante porque a veces uno no lo ve, pero de una manera directa o a veces de una manera indirecta, siempre un proyecto en el sector de energía va a tener un impacto directo o indirecto en alguna comunidad, ¿sí? Ujú. Y aquí viene como una pregunta es, ¿cómo uno logra tener esa participación activa de esas comunidades frente a esos proyectos y durante esas etapas de estructuración? Claro. Bueno, hay que tener en cuenta primero que los proyectos no llegan
a lugares, digamos, sin una historia, ¿cierto? A lugares en blanco, digámoslo así, sino que llegan a territorios con una historia, con unas complejidades, con diversidad de actores sociales, ¿cierto? Eh, con diversidad de expectativas. También llegan a territorios en donde, pues, seguramente ha habido experiencias previas con empresas o con proyectos, no necesariamente de energía, puede ser que sí, pero eso ya marca la postura que las comunidades tienen. Entonces, hay que tener en cuenta ese contexto para saber cómo llegar, ¿sí? Generalmente lo más efectivo es empezar un relacionamiento tranquilo. Muchas veces, dependiendo del contexto, es mejor iniciar desde las autoridades locales que puedan hacer ese puente ya con las comunidades específicamente, pero desde una etapa muy temprana empezar con ese relacionamiento con los líderes, identificar esas personas que puede ser que no sea únicamente el presidente de la Junta de Acción Comunal, por ejemplo, o en comunidades étnicas, la autoridad tradicional o el capitán de la comunidad. Puede ser que haya otras personas que sean líderes comunitarios y llegar a ellos de manera asertiva con una información clara, ¿cierto? Lo que te decía, antes de llevar el diseño y decirle, mire, es que esto ya está hecho y venimos es a pedirles permiso para ejecutarlo, sino desde una etapa muy temprana, la experiencia nos ha dicho que eso ayuda mucho porque muestra el interés de los proyectos y de las empresas en realmente vincular a la comunidad. Entonces es como ese primer paso, ¿no? Conocer los contextos es fundamental, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta primero eso y por otro lado, entender cuáles son las maneras más efectivas para relacionarse con ellos. Puede ser que haya comunidades que funciona perfecto que tú los convoques a todos a una reunión y de manera magistral pues presentes el proyecto, les cuentes de qué se trata, cuáles son las etapas, qué se requiere de ellos. Pero hay comunidades que no son tan dadas a las reuniones porque hay territorios, por ejemplo, que están cansados de muchas reuniones y de no tener una respuesta a sus necesidades. Entonces funciona más si vas casa a casa. Hay proyectos que van y socializan casa a casa, entregan un folleto, le cuentan a la gente y puede ser más efectivo. Puede ser más efectivo que abordes diferentes grupos. Por ejemplo, los niños y adolescentes desde los colegios, las madres comunitarias, los señores que van y trabajan al jornal y que solo tienen tiempo después de las 5 o 6 de la tarde. Hay que conocer todas esas dinámicas. ¿Cuáles son los canales es más efectivo si pego un cartel para convocarlos o un grupo de WhatsApp en este momento? Todo eso aporta a que esa participación sea más efectiva y que no sea solo unos espacios de relacionamiento, de entrega de información, sino que esos canales de comunicación sean bidireccionales. Eso hace que las personas generalmente se interesen, porque así como tú te interesas en conocer sus dinámicas, en entender cómo es su estilo de vida y que no dices, ah, no, yo necesito una reunión a las 11 de la mañana y todos, pero estamos trabajando, pero estamos despachando a los niños para el colegio, pero si tú entiendes esas dinámicas y te interesas por ellos, ellos van a terminar interesándose también por lo que tú como empresa o como proyecto les estás presentando. Entonces eso es bien importante en ese proceso de generar esa participación. Ahora, hay otro elemento importante. Tú puedes lograr que la gente llegue a un espacio que trabaje contigo en un taller, por ejemplo. Los talleres son muy buenas herramientas desde mi punto de vista para una construcción conjunta con las comunidades. Pero más allá de realizar el taller y obtener unos insumos, lo importante es que eso que obtuviste del taller efectivamente se tenga en cuenta en el diseño, en la evaluación del proyecto, para que luego cuando tú vayas y entregues y les presentes el resultado de la estructuración, pues ellos efectivamente vean que tú tuviste en cuenta todo lo que ellos te dijeron, porque a veces sí, bueno, hago el taller y listo, y ya, y diseño el proyecto como me parece, y te vas a dar cuenta que no responde realmente a la realidad y a las necesidades del territorio. Entonces,
Con USAIN hemos podido hacer ese ejercicio en varios proyectos, de entender si son pescadores, por ejemplo, si son artesanos, si se dedican al ecoturismo, y los diseños y las estructuraciones se hacen desde eso, no van a tener la misma necesidad, por ejemplo, energética, unas comunidades dedicadas al ecoturismo, a unas dedicadas a la pesca, otras dedicadas a la artesanía, y desde ahí ha sido bien importante ese trabajo comunitario que se puede desarrollar. Entonces, creo que esos son como los puntos claves. Tú tocas algo muy importante y que lo has dicho en varias ocasiones en esta charla es comunidades, ¿sí? Para los que nos ven, pues USAN básicamente es uno de los líderes en cuanto a estructuración, por ejemplo, trayéndolo ya a un tema más puntual de comunidades Ujú, energéticas, ¿sí? así es. Hay proyectos en los cuales las comunidades son actores, por decirlo así, de pronto pasivos, en los cuales no se ven involucradas directamente dentro del proceso de ejecución del proyecto, ¿sí? Solo Ujú, porque el proyecto cruzó por este sector y pues se ven así es. impactadas, pero cuando uno ya habla de comunidades energéticas, el tema pareciera que se invierte totalmente, ¿cierto? Entonces, y algo que tú tocas también es muy importante, es el grupo poblacional que uno toca. No es lo mismo tocar a un grupo de campesinos, ¿sí? No es lo mismo como tocar a unas comunidades indígenas, afrocolombianos, comunidades rum, etcétera. Eh, entonces, ahí viene una pregunta es, ¿cómo uno hace para que esas personas o ese grupo poblacional puedan encontrar pues, esos beneficios económicos o identificar esos beneficios económicos y que puedan ser ya no actores pasivos, sino actores activos frente a este tipo de proyectos? Bueno, digamos que el tema de comunidades energéticas no es nuevo, sin embargo, en Colombia, mm, pues de un tiempo para acá, unos 4 años y por toda la línea de gobierno que ha impulsado mucho esta iniciativa, se ha vuelto un tema como muy sonado, ¿cierto? Entonces, y muchas comunidades han volcado sus intereses en poder constituirse como comunidades energéticas porque, digamos, eso permite que pasen de ser simplemente unos usuarios de un servicio a que pudiesen ser productores, por ejemplo, de ese servicio específicamente, que es el de energía. Entonces, eso ha generado un interés importante. Sin embargo, llevarlo a la práctica ha sido un poco más complejo, porque si bien se ha generado toda una estructura y un marco normativo y unos manuales para constitución de comunidades energéticas, cuando vamos a la práctica, pues se encuentran unos vacíos normativos que uno dice, ¿cómo logramos que esta comunidad, que por ejemplo es campesina y está conformada como Junta de Acción Comunal, se convierte en una empresa de prestación de un servicio público, pero además de eso genera, digamos, unos beneficios y cómo se distribuyen esos beneficios, ¿cierto? De manera equitativa, que no vaya a generar unos conflictos. Entonces, allí, digamos que es importante, primero, la formación. Hay que hacer una formación en temas, por ejemplo, administrativos. Las juntas de acción comunal son organizaciones que muchas veces se consolidan y que gestionan iniciativas muy desde lo empírico, desde la experiencia del día a día, y por el camino van aprendiendo cómo se gestiona un proyecto con la alcaldía o con la gobernación, por ejemplo, pero ya este tema de las comunidades energéticas demanda de ellos una serie de procesos mucho más estructurados, ¿no? Una inscripción ante el ministerio, unos formatos, una organización financiera. Entonces es importante tener en cuenta que el componente de capacitación y de formación para ellos es muy importante. Ahora, tú hablas de temas de beneficios. Los beneficios, digamos, uno podría pensar que las comunidades energéticas eh, beneficiarían en primera medida a que una comunidad que esté distante, por ejemplo, en la Amazonía o en la Guajira, por ejemplo, o en la Orinoquía, pues pueda contar con el servicio de energía. Sería como el beneficio principal que uno encontraría. Sin embargo, ese proceso de llegar a ser una comunidad energética, más allá de que puedan contar con el servicio de energía, reemplazar, por ejemplo, el diésel por otra fuente de energía,
¿cierto? Renovable, dígase, por ejemplo, paneles solares, pues genera otro tipo de beneficios, por ejemplo, en temas sociales, generar una mayor cohesión, porque esto lleva a las comunidades a trabajar, ¿cierto? Mancomunadamente, venga, esto cómo se hace, nos toca leer juntos, usted qué entendió, usted qué sabe, usted qué experiencia ha tenido y empezar a generar una cohesión y a verse no como individuo, yo necesito una toma para cargar mi celular o para prender mi televisor, sino que eso puede, por ejemplo, generar que haya una iluminación pública en una cancha de los niños y las personas puedan jugar hasta en la noche, por ejemplo, o que el colegio pueda tener unas mejores condiciones para brindar la educación de los niños, o que los centros de salud puedan operar eh, con más equipos para atender a la gente. Entonces, digamos que eso genera mayor cohesión, mayor organización, una mejor estructuración desde la gobernanza de la comunidad, pero genera otros beneficios que van más allá, como en educación, como en salud, como en infraestructura para la gente que pueda iluminar, digamos, en los centros poblados sus caminos, ¿cierto? Entonces, el desarrollo económico, por ejemplo, el desarrollo de actividades. Esas experiencias ya se han visto en el país que las comunidades energéticas logran, por ejemplo, hablábamos de los pescadores. Había zonas donde no se podía pescar demasiado porque no tenían cómo refrigerar el producto. Ahora, si una comunidad energética se consolida alrededor de esa actividad económica, pues ya tienen una herramienta mayor. Teníamos una experiencia en Guainía con una comunidad que se dedica al ecoturismo, pero tenían una limitante gigante para refrigerar los alimentos para las personas que iban, para que cargaran su celular, sus equipos, sus cámaras, para poder brindar iluminación a la gente en la noche. Entonces, ese es otro beneficio. Ahora, las comunidades energéticas bien estructuradas y diseñadas pueden permitir que la gente, y algunas experiencias nos lo han dicho, reduzcan el pago del servicio de energía en un 40-60%. Entonces ya no pagas 10 pesos, pagas 40 pesos, pues esos 60 pesos que te estás ahorrando, ¿en qué los puedes invertir, por ejemplo? En tu propio negocio, no sé, o en otro proyecto comunitario. Entonces ahí hay otro beneficio implícito, así que digamos que ver la comunidad energética como esa oportunidad, digamos, vale la pena desarrollarlo. Sin embargo, lo que te decía, hay unos retos importantes antes de llegar como a ese escenario ideal que se deben Y, abordar. y ahí era donde yo quería llegar, porque es fácil ver los beneficios, ¿sí? Ujú. Claro, tú impactas, incentivas la economía local, ¿sí? Incentivas el empleo local a través de estos proyectos, pero ¿cuáles consideras que sean como ese reto o esos retos en frente a la estructuración de este tipo de proyectos? Bueno, ahí hay varios puntos. Yo mencionaba uno hace un momento, es el tema normativo, ¿no? Lograr bajar como esos decretos y esas normas y esas resoluciones a la práctica. Es como el primero que creo que hemos encontrado en los proyectos que hemos estructurado. Lo otro es el tema de las capacitaciones, porque generalmente estas comunidades están en zonas muy apartadas y los proyectos que han llegado allá para generar alguna solución, ¿qué pasa? Funcionan 4 años, por ejemplo, y cuando se dañó un equipo ya nadie sabía cómo arreglarlo y ahí murió el proyecto. Entonces esa capacitación, esa formación para que haya personal dentro de la misma comunidad que pueda hacer mantenimiento, operarlo, ¿cierto? Entonces ahí hay una limitante importante, es el tema de la capacitación. La otra es cómo se logra distribuir los beneficios de manera equitativa para que eso, en lugar de ser una solución, no se convierta en un conflicto, ¿sí? Porque sabemos que muchas veces hay intereses particulares que quieren estar por encima de los generales, entonces, ¿cómo se logra esa articulación allí en la comunidad para poder abordar esos temas? El otro punto que hemos encontrado es el tema del financiamiento, porque son proyectos que requieren unos recursos económicos importantes y que seguramente una única entidad o una única organización no tiene la totalidad de los recursos. Entonces, lograr ubicar de dónde se toman los recursos económicos para ese financiamiento
es otro de los retos. O sea, muchas veces las comunidades desconocen fuentes de financiamiento, va la banca multilateral, por ejemplo, los fondos que tiene el gobierno nacional. Y si los han oído nombrar, pues no saben cómo hacer la gestión y cómo acceder a esos recursos, cuál es el paso a paso, cómo buscar las convocatorias, cómo presentarse a esas convocatorias. Entonces ese es otro reto importante allí que tienen las comunidades energéticas y cómo poder encontrar ese foco que los impulse a hacer todo ese proceso y decir si queremos impulsar el ecoturismo, si queremos fortalecer las artesanías, todas esas actividades económicas que no generan un beneficio solo para una familia, una persona, sino para todos, a veces es un poco poner de acuerdo a la propia comunidad en ese objetivo específico, a veces es otro de los retos que se tiene allí en ese proceso, entre otros Así tantos es. que se van encontrando por el camino, pero creo que esos son los principales. Bueno, Karen, y ya como para finalizar, ¿qué aprendizajes, eh, qué recomendaciones le darías a las personas que nos están viendo en este momento frente a este tipo de proyectos, la estructuración, el contacto con comunidades, involucrarlas en este tipo de actividades? Bueno, creo que lo primero es ver el componente social y las comunidades no como un requisito accesorio en los proyectos, ¿no? Porque me lo están pidiendo para poder ejecutar el proyecto, sino realmente, como lo decía al inicio, como uno de esos pilares para la sostenibilidad del proyecto, para la apropiación del proyecto y para lograr generar un impacto social real en los territorios, un cambio, una transformación de esos territorios hacia el lado positivo, creo que es lo primero. Lo segundo es no dejar para el final el relacionamiento, cuando yo ya tenga mi proyecto definido, sino desde el inicio poder ir y conversar y sentarse a la mesa con las comunidades y poder conversar con ellos sobre si realmente esa es la solución, ¿cierto? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué les duele? ¿Qué les preocupa? ¿O qué experiencias previas no tan agradables han tenido? Eh, Porque eso es determinante para que el proyecto avance o se quede, digamos, en un archivo, sobre un escritorio, digámoslo de alguna manera. Entonces, creo que esos son como los dos puntos y las dos recomendaciones esenciales, hacer una gestión social temprana con conciencia, no como requisito, desde el entendimiento de las características y las particularidades de esas comunidades. Creo que eso es lo más importante para lograr llegar de manera efectiva a los territorios y sobre todo respetuosa, que es algo que es fundamental. Bueno, Karen, muchísimas gracias. Créeme que a mí me encantaría seguir aquí, seguir trabajando y hablando de estos temas que son muy interesantes y estoy seguro que las personas que nos están escuchando quisiera saber un poco más. Así que darte las gracias por estar No, a acá ustedes, gracias por la invitación. y pues a las personas que tengan comentarios, preguntas, hacerle en la cajita de comentarios que pues estaremos pendientes y respondiendo todas las dudas que tengan. Gracias, Karen. No, gracias a ti, Oscar. Muchas gracias.